Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La mayor demanda hacia el plan de rescate de Pemex que presentará el gobierno de Sheinbaum es que sea realista. La petrolera necesita solucionar con urgencia una agobiante situación financiera entre pasivos históricos y nuevos adeudos a proveedores si quiere revertir el decaimiento de la producción y las ventas al exterior. Sheinbaum ha ofrecido una transformación profunda para recuperar su viabilidad hasta 2040, pero hasta ahora ningún programa lo ha alejado de ser la petrolera más endeudada del mundo. Pero no tiene mucho tiempo, porque la empresa requiere una cirugía mayor para detener el descenso de la actividad como consecuencia de la deuda a proveedores por más de 6.400 millones de dólares. Pemex necesita un balón de oxígeno para refinanciar su deuda de más de 120,000 millones de dólares con líneas de crédito del Banco Mundial y financieras privadas, antes de que la castiguen más aún las calificadoras. ¿El gobierno tiene dinero para asumir parte de su deuda o seguirá con capitalizaciones directas a la empresa? ¿Cómo hacer atractivo el plan cuando caen las ventas al exterior? ¿Es cada vez más lejano el sueño de la soberanía energética de López Obrador? La empresa se debilitó en los últimos años por muchas razones, como un modelo organizacional muy fragmentado de empresas y la falta de inversiones con la reforma energética de López Obrador, que ahora Sheinbaum pretende parcialmente revertir con una reapertura a la participación de empresarios mexicanos como Carlos Slim, actualmente el mayor socio privado de Pemex. Su participación es una muestra de confianza en la empresa. Por lo pronto, sus recientes llamados de auxilio a Pemex han tenido eco inmediato en la presidenta y el anuncio de su plan de rescate. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Ninguna empresa petrolera del mundo tenía la organización que tenía Pemex. Ninguna. Todas están verticalmente integradas, con cuentas claras entre la producción y la refinación, pero están verticalmente integradas desde lo primero hasta lo último. Por eso se llama verticalmente integrada. Y eso es lo que estamos haciendo con Pemex, y eso le va a dar una larga vida a Pemex y va a dar mucha transparencia. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Unos días antes del inserto que acabamos de poner para arrancar el programa en pantalla, el empresario Carlos Slim, el socio más importante de Pemex, hizo un llamado urgente, una SOS, para que haya una mayor inversión en Pemex y sobre todo se salden las deudas a proveedores que son cuantiosas en los últimos años y que han tenido consecuencias sobre una reducción de la actividad en la empresa. Este es uno de los puntos centrales, la inversión que pretende revertir un plan que presentará en los próximos días el gobierno de la presidenta Sheinbaum para rescatar a Petróleos Mexicanos. Vamos a discutir sobre esto que a todos nos importa, porque la petrolera es no solamente un símbolo de este país, sino una de las palancas, sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento tanto del Estado como el ingreso de divisas, de dinero del extranjero al país. Muchas gracias por estar con nosotros y me da mucho gusto. Ana Sol Muñoz Puente, que es consultora en temas energéticos de Synergy, sobre temas de transición y sostenibilidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y para completar una mesa absolutamente energética, con mucha vitamina, como debe ser el caso, me da mucho gusto que esté aquí nuestro amigo Fluvio Ruiz, que es analista del sector petrolero, pero yo le diría que una de las personas que más conoce el mercado de los energéticos en este país. Y vamos a conectar también hasta Tabasco con Ramsés Pech, que es también analista y asesor de la industria de energética y economía con una larguísima trayectoria. Yo arrancaría contigo, si te parece, Ana Sol. Claro, con mucho gusto. Y creo que el punto de arranque es el que puso sobre la mesa el propio Slim, y es: Pemex necesita inversiones en un momento en el que 2 de las 3 calificadoras más grandes del mundo han reducido los bonos de la empresa prácticamente a no tener grado de inversión. ¿De dónde puede venir la inversión? ¿De dónde puede venir el dinero? Que no es poco lo que se necesita. A ver, siempre todo el mundo empieza por la inversión y nadie empieza por limpiar la casa. Creo yo
que lo que ha faltado en Pemex es poner orden en primer. O sea, para que tú llegues a inversión necesitas ser atractivo. Para que seas atractivo necesitas demostrar que puedes administrar. Evidentemente ha estado problemado por una mala administración. Si no se ponen reglas claras dentro de la misma empresa para demostrar que sí hay una verdadera voluntad de cambio en cuestión de transparencia, en cuestión de rendición de cuentas, en cuestión de verdad tomar decisiones con objetivos y con criterios técnicos de eficiencia, es bien difícil la parte de la inversión. Ahora, la inversión siempre se da si tienes rendimientos. Pero las reglas, como las pusieron por lo menos con esta nueva ley y esta nueva reforma de la ley de hidrocarburos, no están nada atractivas. O sea, vienes, juegas, tú pones el tablero, tú pones las fichas, pero yo pongo las reglas y yo me quedo y distribuyo como me conviene. Entonces, lo que yo creo que falta aquí para poder atraer, los capitales existen, esos van a venir siempre y cuando las reglas les convengan. Y Bueno, por eso está Slim, a ver, evidentemente. Exactamente, ese es el ejemplo que iba a poner, pero déjame ver con Fluvio, porque en efecto, tú comenzabas diciendo, siempre quieren empezar con la inversión, y te diría, sí, desde hace muchos años es uno de los temas recurrentes sobre Pemex, sin embargo, no han dejado de llegar a través de distintas maneras, incluso la capitalización directa de la empresa por parte del gobierno. Sin embargo, Fluvio, la pregunta aquí es la participación de Slim, que es 2,000 millones acaba de meter, una cantidad que lo convierte en el principal socio privado de Pemex. ¿Eso es una muestra de confianza de que los capitales sí pueden fluir o una golondrina no hace verano? A mí me gusta desmitificar. El principal socio ahorita es Woodside. O sea, lo que Woodside invierte en Trión es mucho más y los compromisos que tiene en este yacimiento compartido es muchísimo más dinero. Simplemente Woodside pagó 1.250 millones de dólares nada más para llevarse la sociedad con Pemex. O sea, que lo de Slim es mensaje para la galería. Claro, a ver, y no olvidemos que la gran habilidad, que es grande, de Slim, pues no es la innovación tecnológica, no forma parte de una burguesía, se dice en economía schumpeteriana. Vamos, no tiene ni siquiera un centro de investigación, tiene un centro de capacitación, pero no tiene un centro de investigación. Lo que sabe hacer Slim, y muy bien, es cómo obtener ventajas de su relación con el Estado. Creo que de pronto hemos mitificado mucho esa figura y se nos olvidó cómo de vender pastelillos y enchiladas suizas muy sabrosas pasó. O sea, le estás diciendo un contratista de cuello blanco. Es alguien que es muy hábil y que sabe aprovechar las debilidades del Estado. La concesión que recibió original es una concesión irrepetible. No olvidemos, sin competencia, la infraestructura, en fin, ¿no? Entonces, él sí sabe de eso, es un comportamiento típico de quienes saben que pueden resistir por el capital que tienen. O sea, su gran fortaleza es el círculo virtuoso. Desde su perspectiva, es el capital como tal. Entonces, es la caballería. Claro, es lo tiene que... una caballería para que aguantar varias batallas. Claro, lo que decía Rothschild hace demasiados años, de comprar cuando corre sangre. Entonces, creo que hay que ver con cuidado. Qué bueno que usted está asociando. Esto cubre una necesidad inmediata, pero él sabe que lo está haciendo. Creo que no es la caballería del rescate, es la caballería en la colonización. Entonces, creo, eso es importante. Ahora, si bien el tema de la inversión es fundamental, lo cierto es que eso es para resolver las cuestiones de corto plazo. El problema de todos los mexicanos es un problema de largo plazo que tiene que pasar necesariamente por una forma distinta de relación del Estado con su empresa pública. El Estado sigue sin resolver el problema fundamental de cómo actuar en tanto que representante del dueño, que es la nación, como somos los mexicanos. En fin. Ese dilema, que es un poco lo que ya anunciaba Guillana Sol, es el que no se ha resuelto. Es decir, bueno, a ver, es que tradicionalmente ha sido la caja chica. La caja enorme. La caja chica, por decirlo simbólicamente, sí, no porque yo, sea pequeña. Yo últimamente trato, como yo soy niño Pemex y esta parte yo me eduqué en un artículo 123, entonces esta parte, sí, cuando oigo frases del tipo barril sin fondo y demás, pues sí duele, ¿no? Yo suelo recordar algunos datos que explican mucho la situación de Pemex. Mira, en solo 2 años, 2011 y 2012, Pemex le entregó al fisco el equivalente a su deuda financiera total. En 2 años. O sea, a ver, el su deuda promedio financiera total, estamos hablando de 120 mil millones de dólares. Lo entregó en 2 años. 2011 entregó. Eso es lo que le cubrió al Estado, es lo que le entregó al Estado. Pemex en 40 años, el promedio
lo que le entregó Pemex al Estado fue 113% de su rendimiento, como promedio en 40 años, de 1983 a 2023. O sea, nadie puede subsistir si tu promedio de 40 años indica que te tienes que endeudar tan solo para pagar impuestos. Oye, pero son datos contundentes para saber, ¿no? Claro. Para saber por qué Gutsa y por qué Carlos Slim están interesados. Claro. Aunque todavía se necesitaría mucho más, porque entiendo que la deuda, al menos de corto plazo, para explicarle al público, una es la deuda histórica, como dice Fluvio, 120,000 millones de dólares, y otra es la de a proveedores, 6,400 millones de dólares. Déjame ir con Ramsés Pech. Mi querido amigo Ramsés. Mi querido Ramsés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Como siempre. Contigo, con todo. Saludos a Tabasco, que está hay mucha turbulencia ahí en Tabasco, como todos sabemos, por la vida política, pero vamos a hablar de otra cosa. No, ando aquí en Estados Unidos, andamos haciendo fracturas hidráulicas. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, has seguido las primeras dos intervenciones. Ramsés, ¿de dónde va a venir la inversión para Pemex? ¿Más de los privados, capitalización directa del Estado, líneas de crédito del mercado financiero internacional? ¿De dónde? Bueno, primero, no estoy de acuerdo con Carlos Slim. Es lo primero. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque simplemente el hecho de meter una inversión no es simplemente sacar de un bolsillo la cantidad de dinero que se necesita para hacer una inversión. Aquí no estoy yo de acuerdo y creo que deben de comentarle a Carlos Slim como él tiene la industria, tiene conocimiento de otro tipo de negocios, pero la industria de hidrocarburos no es así. ¿Por qué? Hoy en México la producción está por debajo de 1.3 millones de barriles de petróleo crudo. 200,000 son de condensado. Y aquí tenemos que hacer una pausa. ¿Pemex necesita sacar hidrocarburos más ligeros? Sí. ¿De dónde los vamos a sacar? Ya vimos que los pozos terrestres que se hicieron los últimos años no mantienen la producción de pozos que produzcan un crudo ligero para ayudar a las refinerías y mantener una calidad de crudo de exportación, porque estamos viendo los últimos meses hay ciertos problemas en Cantarell y en Cumaza, donde estamos teniendo una mayor cantidad de agua y salinidad. Entonces aquí la pregunta que tendríamos que hacernos no es cuánto es el dinero, de dónde proviene, es qué tipo de crudo se necesita tener en superficie y de gas. Crudo, porque necesitamos un crudo ligero, a la aras de que necesitamos meter una dieta más rica a las refinerías de crudo ligero, porque está entrando mucho crudo pesado y no de una buena calidad que se necesita. Un crudo de mejor calidad para poder tener los barriles de exportación y que nos paguen más, derivado que estamos exportando una mayor cantidad de crudo. Eso es lo que tenemos que dejar muy en claro. Segundo, el gas. El gas que está saliendo en aguas someras tiene mucho nitrógeno y ese gas ya la Comisión Federal de Electricidad ya no lo está utilizando, que lo utilizaban una mayoría para las turbinas. Hoy en día estamos importando el gas de Estados Unidos para meterlo y generar la electricidad, sobre todo en la península de Yucatán. Y el gas muchas veces lo están utilizando para poder inyectarlo y recuperar la presión de los yacimientos. Entonces, dicho esto, yo creo que debemos de dejar de hablarlo y debemos de comentarle al licenciado Carlos Slim que sería bueno lo que va a hacer, pero hay que hacer una buena estructura de qué es lo que queremos hacer y qué tipo de hidrocarburos de superficie. Y los técnicos que tenemos hoy en día dentro de Pemex saben, pero el problema que tienen es que el presupuesto que le dan para operar no es el suficiente. Y como estoy viendo en el 2026, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no va a haber mucho dinero y por lo tanto no se va a incrementar la producción. Vamos a entrar en problemas. Ahí hay un punto que me gustaría subrayar, Ramsés, y es, a ver, la reducción o la caída que hemos observado en los últimos meses de la producción y de ventas al exterior, ¿se debe al tipo de crudo que se está sacando o es consecuencia de una menor actividad por los adeudos que hay con los proveedores que reducen la marcha de la empresa? ¿Cuál de las dos cosas es la que está impactando? Las dos. ¿Por qué te digo? Primero, en el primer trimestre, Pemex Exploración y Producción ya se gastó el 55% de su presupuesto que le asignaron este año. Por lo tanto, su actividad en agosto va a bajar y si no tienes actividad de perforación y terminación y mantenimiento de pozos, tu producción está por caer. Ahora, si no tienes dinero para darle un buen mantenimiento a los pozos que están operando y lo que llamamos nosotros que es conificación de agua que vimos en los primeros meses de este año y el anterior, pues se complica porque el crudo que tú necesitas para las refinerías no es el adecuado ni tampoco para la mezcla mexicana para que puedas tener un mejor valor. Te digo esto, simplemente ahorita salieron datos de
de la parte de la OPEP y el mundo está requiriendo crudo entre 33 y 38 grados API para poder sacar una mayor cantidad de gasolina. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos aquí en nuestro país, la calidad del crudo, y la pregunta que tenemos que hacernos todo el mundo es, Pemex, al ser una empresa productiva del Estado y que hoy representa el 14% del total de la deuda pública que se tiene, ya dejemos a Pemex que operativamente le den el dinero necesario si queremos nosotros mantener o incrementar la producción. O sea, que se lo den con capitalizaciones directas como ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Pero hay una noticia de los últimos días, Ana Sol, que me llamó la atención, y es la solicitud que el propio Pemex ha hecho para a la Bolsa Mexicana de Valores para poder cotizar ahí bonos de la petrolera por 3.8 millones de dólares, que ya están cotizando en Luxemburgo. Y entiendo que lo que hace es tratar de ampliar la base de inversionistas para reducir el costo que tiene que pagar por estos. Pero parece un poco, o se puede leer ahí la desesperación o la necesidad que tiene de coger dinero rápido, de corto plazo, para pagar a proveedores. ¿Esto es así? A ver, esto no es ninguna sorpresa. El que necesite dinero rápido, eso es toda una noticia que todo el mundo sabe. A mí me parece que cotizar en una bolsa es algo favorable para la empresa porque tienes que cumplir con muchísimas restricciones y de transparencia, de información, que nos ayuda a nosotros como auditores externos, bueno, no nosotros, los bancos y a todas las calificadoras como auditores para poder saber si está haciendo las cosas bien o no están haciéndolas bien. A ver, hasta ahí te acompaño, pero la situación actual es dos de las tres calificadores más grandes han bajado el grado de inversión de Pemex, claro, con lo cual el costo financiero de sus bonos pues, es más alto. Lo que pasa es que necesita el dinero urgentemente. A eso me refería. Porque adicional sí, a lo que estaba diciendo Ramsés respecto a por qué la capacidad de exportación de crudo ha disminuido por la capacidad de producción, también tenemos esta idea de que tenemos que ser autosuficientes, soberanos y tener una seguridad energética, sustituir importaciones de combustibles como gasolina y diésel en lo más posible y producir en México lo más que necesitemos. Yo en esa le pongo un gran asterisco a ese objetivo que le están poniendo a Pemex, porque el riesgo real de que te cierren la llave y dejes de importar, y porque es por lo que estás tú diciendo que tienes que ser soberano energéticamente, es muy, muy, muy bajito. Nunca ha sucedido. O sea, cada día está más lejos el sueño de López Obrador de la soberanía energética. Yo no entiendo por qué tiene que ser un sueño. Es que Pemex no es bueno en refinar. Nunca ha sido bueno. No, yo no sueño con eso y no deberíamos de soñar nosotros porque nos sale muy caro. Uy, ahí sí le vas a tocar un punto sensible. A Fluvio, pero de eso se trata. La exploración de gas y de petróleo es el core business que hace Pemex fuerte y lo ha hecho mejor y es donde debería de enfocarse. Yo creo que la parte de la refinación, honestamente, el estado de las refinerías es terrible. El tipo de crudo que producimos no tiene nada que ver con la configuración de las refinerías que tenemos. Y tenemos todo el Golfo de Estados Unidos, que ahora le llaman el Golfo de América, según ellos. Le llaman allá. Le llaman acá, el Golfo de México. Texas está lleno de refinerías. Pero Texas está lleno de refinerías que están hechas para correr nuestro crudo. Para eso se hicieron las configuraciones de coquizadoras, para crudos pesados como desde tu punto de vista, eso es parte de lo que entiendes por poner la casa en orden. Exactamente. No, reorientar enfoques y objetivos. Enfócate a los proyectos que realmente sabes hacer o que tienes más probabilidades de éxito y los que te van a dar mejor valor, donde puedes agregar mejor valor. Antes de irme a pausa, cierro contigo. No, a ver, primero, antes de regresar aquí, esto va a ser una intervención. ¿Quieres replicar? Sí, pero antes quiero completar la intervención de mi queridísimo amigo Ramsés. A ver, el tema de la producción, uno de los problemas que estamos ya viendo ahora es la forma en que se explotó en la administración pasada. La administración pasada se privilegió lo que se conoce como exploración de jardín por una cuestión estricta de efectismo político, ¿no? Evidentemente, en términos geoestadísticos, tú tienes mayores posibilidades de encontrar crudo cerca de donde ya está ubicado, pero por definición también pues no son grandes yacimientos. Entonces, cuando tú quieres tener
una respuesta rápida, acudes a eso, pero el O punto sea, es cuando quieres un titular. que exactamente, y aumentamos la producción, pero ni se logró aumentar, y se abandonó en cambio la ampliación de la frontera geológica. O sea, dejamos de explorar en otras partes, y esto no es abrir y cerrar llaves. O sea, esto requiere una explotación óptima que no se hizo con tal de satisfacer cuestiones de efectismo político. Entonces, ese extractivismo que así se denomina también, esa forma de explotar a toda velocidad la mayor cantidad posible de cruz, está instalada en nuestro país desde que llegó Díaz Serrano a Petróleos Mexicanos, ¿no? Que eso es el gran cambio. O sea, en eso no ha habido, En eso no ha habido y el diferencias, intento, ni neoliberales, ni la 4T. Y lo triste es que el intento que sí se estaba haciendo en el inicio de esta administración, con la llegada del doctor Rodríguez Padilla, con la llegada de Néstor Martínez Apep, se abandonó con el regreso de quienes causaron el desastre anterior. Eso es algo inexplicable, ¿no? Regresa a ser responsable quienes manejaron la industria y llevaron a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y por lo demás también hay en el debate público siempre esta preocupación sobre las exportaciones. Para el fisco es poco relevante si se exporta o no. El régimen fiscal de Pemex se basa sobre producción. El derecho extraordinario de exportación de hidrocarburos desapareció hace muchos años. O sea, ya la diferencia fiscal, estrictamente para el Estado mexicano, puede haber una diferencia en términos de divisas cuando no recibes muchas, pero en términos de lo que Pemex ingresa al fisco, no hay gran diferencia, porque si leemos toda hoy la ley de ingresos sobre hidrocarburos, se basa en el volumen producido. No tiene ya nada que ver el destino final de los hidrocarburos, ¿no? Eso también creo que es importante señalar. Es un dato relevante, habla de la capacidad de producción, la relación, pero al final del día creo que es parte de lo que tenemos que ir transformando en nuestra visión hacia petróleos mexicanos. Yo diría, y tiene relación con todo lo que hemos estado platicando hasta este momento, es que Pemex tiene que dejar de ser visto desde una perspectiva estrictamente volumétrica, sino tenemos que empezar a fijarnos en los resultados, un poco yo creo que ya esbozaba Ana Solé, no solo en la parte de exploración-producción, sino también en la parte de refinación, que ahí sí requeriría una elaboración mayor, ¿no? No, bueno, pues yo creo que ahí pone sobre la mesa varios puntos que me parecen interesantes y los voy a tratar delegando. Uno, Ana Sol, con mucha claridad, ha insistido en poner la casa en orden. Tú dices casa en orden, pero agregas un factor más, que es, pero ¿quién va a llevar la casa? ¿Quién va a llevar la casa? Si son los mismos responsables de los malos resultados, por decirlo. Es una decisión inexplicable. De alguna manera. Y cuál va a ser la orientación para sacar el tipo de petróleo que se necesita aquí y afuera. Pero me voy a una pausa y justo esas preguntas nos sirven de marco para regresar con el plan que en los próximos días o semanas va a anunciar la presidenta Sheinbaum. Dice ella, para una transformación profunda, muy, muy profunda, ¿sí? Subrayando el tema. Estamos en Blanco y Negro, no se vaya, regresamos. ¿De qué se trata esta transformación profunda de Pemex? Volvemos. Estamos de vuelta en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros, preocupados viendo en qué va a consistir ese plan para el rescate de Pemex que va a anunciar el gobierno de la presidenta Sheinbaum y que parte, pues ahí hay algunos datos que ya son bastante conocidos, pero todas los recordamos, ¿no? Cómo ha sido la deuda de Pemex, la deuda histórica que supera los 120,000 millones de dólares, pero también en los últimos meses un pronunciamiento de las caídas en la producción y por supuesto en las ventas al exterior. Estas son tres de las variables que va a tener que enfrentar el plan de la presidenta Sheinbaum. Y déjenme me quedé antes de irme a la pausa por preguntarle a Ramsés Pech qué es lo que tú, Ramsés, esperas o crees que en qué crees que deba consistir el plan que va a presentar el gobierno para rescatar a Pemex. Bueno, yo creo que una de las, no dudas, certezas que tengo
es que van a basar mucho, sobre todo lo que va a venir en su plan es la parte de exploración y producción, con los famosos contratos mixtos. Aquí los contratos mixtos creo que debe ser bien entendido que estos contratos van a depender mucho de las asignaciones que en un momento dado de las que tiene actualmente Pemex van a colocar, derivado de que esas asignaciones mixtas que con un privado van a depender mucho de la rapidez que se pueda producir tanto petróleo crudo como gas. Si esto no es rentable para una empresa que pueda tener el flujo más rápido, pues va a ser un problema porque en la ley reza y en los lineamientos de los contratos mixtos es que el costo de toda la operatividad y todo lo que lleve consigo mismo va a provenir de la venta tanto del petróleo crudo o del gas dependiendo de la asignación. Pero hay que dejar algo claro, el plan que van a poner va a estar en este caso, pero yo creo que hay que dar un pasito hacia atrás, hacer un alto y empezar a entender que el negocio de Pemex no es la exploración ni la producción, no es la refinería. El negocio de Pemex está centralizado los últimos 3, 4 años en la comercialización de combustibles como gasolina, diésel, turbocina, combustóleo y la exportación. Porque en el balance financiero, cuando hago la suma de estos, entre el 70 y el 80% de la totalidad de los ingresos provienen de esto que acabo de mencionar y el 40% viene de la gasolina y del diésel que vende. Pero hay que recordar esto, Pemex es el principal comercializador y distribución de la gasolina que se importa por parte de México, lo que importa Pemex, más lo que las refinerías están haciendo. México nunca va a ser autosuficiente, yo se lo estoy diciendo desde ahorita, no va a ser, porque las refinerías no van a llegar al 80% que se requiere, se van a mantener no más del 60% las 6. Ajá. México ya quedó fuera del mercado de los hidrocarburos este año. ¿Por qué? Porque yo revisando los datos de la OPEP, dice que en el año 2050 va a haber un incremento de 19 millones de barriles al año 2050, es decir, que la demanda va a estar por arriba de los 120 millones. Hoy está en los 103, 104 millones. Quiere decir que el combustible va a seguir utilizándose en el mundo y como México necesita, como dice Fluvio, y como estamos platicando entre todos nosotros, necesitamos hacer un cambio estructural de Pemex de largo plazo y ese cambio estructural, ojalá que en el plan que venga, que sea un plan de 20 años, y que cualquier otro administrador o administradora, presidente o presidenta que llegue no lo cambie, Bueno, que lo dejen en paz 20 años. la presidenta lo que adelantó es que es un plan de refinanciación, rescate hasta 2040. Es decir, sí está pensando igual que tú en el largo plazo. Sí, pero el problema es que no está, como lo hemos discutido tú y yo mucho, Fluyo, debe estar a nivel constitucional porque llega cada sexenio y te lo cambian. Llega el individuo y te lo cambia. Y si vamos a hablar con la Constitución, ahorita que ya se le ha metido mucha mano, pues yo creo que hay que hacer una parte que sea de la Constitución en donde nadie le meta, porque la realidad es que si cada sexenio viene alguien y le cambia Pemex, cambian la estructura. Si se dan cuenta, desde que inició Pemex, cada 6 años cambian la estructura. Ponen que gerencia norte, gerencia sur, que no sé qué, que activo, y les van cambiando una infinidad de cosas. Entonces, Bueno, eso es lo que yo espero. eso es justamente una de las cuestiones de las que se ha quejado la propia presidenta, de las que ha señalado de que vienen en su plan de renovación. Pero antes de meterme de lleno en eso, déjame regresar con Fluvio, porque no sé si estés de acuerdo en que lo que va a venir del plan, la parte central del plan de rescate Pemex tenga que ver, como acaba de decir Ramsés, en la orientación o el enfoque hacia la exploración y producción en esas asignaciones mixtas, privadas públicas, contratos privados públicos, y si eso es a lo que tú te referías de exploración de jardín o no. No, la exploración de jardín es una estrategia como tal exploratoria. Es decir, ¿por qué? Porque te da, en efecto, en el corto plazo, resultados más rápidos, ¿no? Y tú puedes presumir, ¿no? Esa es la palabra, de que estás dando resultados ya a pesar de que la lógica de la industria petrolera es una lógica de largo plazo, que eso es justamente un poco lo que creo dice mi querido amigo Ramsés. Es decir, para mí la gran tragedia de Pemex empieza con la crisis de 81-82, cuando en lugar de hacer la reforma fiscal que hemos pospuesto como nación medio siglo, ¿no? Más o menos, para que quien nos escuche tenga una idea. De miscelánea en miscelánea. Exacto. O sea, México recauda 16 puntos del Producto Interno Bruto, el promedio de América Latina es 21.
la OCDE, Escandinavia y eso. O sea, tú no puedes tener un sistema de salud escandinavo con una estructura fiscal que ni siquiera es la del promedio de América Latina. Claro. ¿No? Entonces, esa apuesta hizo que Petróleos Mexicanos modificara su papel en el modelo de desarrollo económico. De ser el organismo responsable de proveer hidrocarburos y derivados, se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales. Entonces, todas las decisiones de inversión se basaban en el retorno rápido que te da el crudo. Pero Y a hoy, partir de ahí, hoy crees que el nuevo plan venga justamente por seguir en la misma línea de insistir en exploración y producción. ¿Crees que esa va a ser la apuesta más importante del plan de Sheinbaum? Sí, claro, por necesidad tiene que serla para el largo plazo. Para el largo plazo no hay de otra. Ahora, lo que yo esperaría es que fuera en otras condiciones, es decir, que ya se termine de separar estructuralmente los ingresos petroleros de la Fiscalidad Nacional, porque si bien su peso ha caído como proporción de los ingresos totales, esto es más resultado de una disminución de la producción que de una diferenciación estructural importante, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. El tema no ha sido tan institucional, mucho más para como nada. producto de la sequía. Exacto, entonces la siguiente condición que es fundamental para mí, lo comentaba un poco en la zona fuera del aire, es la necesaria autonomía presupuestal y de gestión de Petróleos Mexicanos. Mientras Pemex siga siendo utilizado como factor de ajuste de las cuentas nacionales, y aquí nos acordábamos de la época en la que la aportación fiscal de Pemex no solamente era cuánto le entregaba al fisco, lo dijimos hace rato, en 2 años dio lo que hoy equivale su deuda financiera total, sino también cuánto no se le permitía a Pemex utilizar de sus propios ingresos, ¿no? Que entraban en una partida paradójicamente denominada disponibilidades, ¿no? Y también disponibilidades, así se llamaba. Qué miedo con así le ponían en esa la palabra ley de con ingresos. algunos gobiernos, de verdad, qué terror. No, entonces creo que lo que es importante, yo lo reivindico mucho, es en el lenguaje coloquial se dice se le da tanto dinero a Pemex como si fuera la Secretaría de Turismo. O sea, no, de la riqueza que genera Pemex se le permite utilizar un cierto porcentaje. Todavía es más lo que entrega Pemex que lo que recibe en el balance general. Eso se ha venido disminuyendo por las dificultades de Pemex, en fin, pero sigue siendo un aporte positivo. Entonces, yo esperaría que hubiera medidas de carácter institucional que por fin, y eso a lo mejor te implicaría revisar las leyes recién aprobadas, donde se está confundiendo gobernanza con administración. O sea, se confunde la rectoría que necesariamente debe tener la Secretaría de Energía en tanto cabeza de sector con la microadministración de la empresa, ¿no? Entonces, esta historia del comité de proyectos que al final de cuentas va a aprobar los proyectos estratégicos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no tiene sentido simplemente porque las secretarías de Estado no están para eso y no tienen ni siquiera los recursos para hacerlo. Entonces yo esperaría una revisión en ese sentido, una solución de corto plazo fuerte que tiene que ver con sobre todo el tema de proveedores. Los proveedores. Ese es el tema fundamental. Ajá. La deuda financiera es, bueno, el año que entra puede haber un problema porque se pateó el bote y entonces se mandó de 2023 a 2026 y el año que entra hay vencimientos por $19,000 millones. Ese es un punto rojo, 19,000 millones de dólares, de los cuales solo 4,000 millones son bonos, digamos, normalitos. Todo lo demás provienen de unas renegociaciones que salieron carísimas y que se hicieron en la administración pasada. $19,000 millones es de vencimientos, 3 veces la deuda que hay con proveedores, por ejemplo. que no se ha podido cubrir en los últimos meses y ahora no solamente hay que cubrir esta, sino además 19,000 millones para el próximo año. O sea, entre 25 y 26, 25,000 millones de dólares, que es casi el 25, un poquito menos del 25% de la deuda total de la empresa. Así es. Así está. Para el año que entra es tremendamente peligroso. Así está la carga. Sí, yo por eso no veo una salida sostenible sin una reforma fiscal. O sea, el Estado mexicano tiene que hacerla, aumentar al menos para llegar al promedio de América Latina, 5 puntos del PIB, ¿no? Que es $1,5 billion más o menos, porque si no, este tipo de soluciones... Es que ya no se puede recargar ni en la caja chica de Pemex, ni en utilizarla, se decía hace un momento, como lo hizo, decías Peña Nieto, utilizarla como la puerta trasera para que no contratar deuda al gobierno sin tener que cargarla en la cuenta pública. Así es. Toca, a ver, regresamos a tu punto.
después de dar una vuelta muy larga, regresamos a tu punto. Y tu punto, déjame decirte, me llamó mucho la atención cuando la presidenta Sheinbaum dijo que iba a presentar este plan. Dijo, Pemex tiene una estructura orgánica única entre las petroleras del mundo. Está fragmentada, está compuesta de un montón de empresas y no hay verticalidad. Ese es el primer adelanto que tenemos del plan que viene, en términos, digamos, de la reforma estructural o institucional. Bueno, es que eso ya lo venía diciendo. O sea, cuando Pemex era integrada verticalmente, antes de la reforma de 2014. Y fue integrada y después trabajó como diferentes unidades de negocio. Al hacer las unidades de negocio, lo que pretendían era que cada una de ellas optimizara y funcionara per se y evitar ciertos transacciones y precios cruzados y costos que se iban subsidiando de una empresa a la otra. Entonces, la idea no es mala. El problema está que efectivamente tú eres una empresa completa desde que sacas el crudo hasta que lo refinas, hasta que lo vendes y lo pones en la gasolinera. Si tú eres el único que hace esa actividad, no tiene ningún sentido que te desintegren. Ninguno. No digo que estuviera bien lo que hicieran antes. Lo que pasa es que dividieron en distintas empresas porque el objetivo era distinto. El objetivo era abrir un mercado y hacer una competencia y que Pemex se enfocara en lo que sabía hacer mejor. No digo que lo hicieran bien, ¿eh? Nada más digo que esa era la racionalidad por la cual desintegraron. Y lo desintegraron muy mal, porque si lo hubieran desintegrado bien, por lo menos Pemex Operación hubiera funcionado logística muchísimo mejor de lo que está ahorita. Pero no lo hicieron tampoco bien. Transformación industrial siempre le puso la pata encima a logística y logística no pudo operar eficientemente como un Senagas, por ejemplo, que es un sistema independiente que funciona tanto para Pemex como para los privados y lo controla el Estado. O sea, eso hubiera sido un buen Pemex Logística si hubiera estado desintegrado correctamente. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahora desde la nueva ley de hidrocarburos? Se vuelve a integrar Pemex. Perfecto, integrémoslo bien. Pero aunque esté integrado, es necesario que cada una de las partes funcione y optimice su función y sus operaciones. Porque si vas a seguir teniendo subsidios de un lado para el otro, entonces estás ocultando las ineficiencias. A ver, subsidios de un lado para otro y otra cosa que me da también, me llama la atención y hasta temor me da, o que estas unidades, aunque se hayan sido reintegradas, sigan siendo nombradas personas que responden a distintos grupos políticos o con distintos intereses dentro del propio gobierno federal. Esa es la parte, yo creo, más importante de lo que yo le llamo la reestructura operativa y limpiar la casa. Tú lo que tienes que tener es un gobierno corporativo y una autonomía fiscal del gobierno federal para no ser su caja chica y no obedecer a caprichos políticos, no obedecer a líneas de ahora somos de derecha, de izquierda, esto y el otro, y todos necesitamos que Pemex nos dé lana. Eso es lo primero que tienes que hacer, un gobierno corporativo no te faltó decir, aunque seas de derecha, aunque seas de izquierda. Sí, claro. Todos necesitan lana. Todos. Entonces, si tienes un gobierno corporativo autónomo y tú tienes un consejo de administración y un comité que elige a los directivos de la empresa, como debería de elegirlos, de manera con criterio técnico, o sea, con un currículum, con una competencia adecuada. No podemos tener doctores en donde no se necesitan doctores ni demás. O sea, no necesitamos un doctor agrónomos, en Pemex. Exacto, ni agrónomos en Pemex. ¿Me explico? Eso es una parte fundamental. Si tú tienes eso, tu consejo de administración, tu corporativo, tu gobierno, te va a llevar por donde debes de hacerlo como empresa. Y te va a blindarte un poco de toda esta parte de la política, que es lo que ha hecho que a Pemex la utilicen como herramienta. Sí, yo quisiera ahondar porque es un punto muy, muy relevante. A ver, Petróleos Mexicanos es una empresa verticalmente integrada, como bien dice la presidenta, así funcionan todas, están funcionando, pero en 1992 la desintegración de Pemex fue una respuesta política a la explosión de Abril en Guadalajara. Fue la forma en que respondió. Sí, cuando tenía que haber una respuesta fuerte, ¿no? Porque en la opinión pública, bueno, por razones obvias, que además Pemex ni fue responsable, pero bueno, al final fue responsable en la percepción pública. Últimamente Pemex es responsable. Pero en 92 igual. Entonces, se estaba haciendo un estudio justamente para determinar los costos, porque uno de los problemas que efectivamente tiene la integración es que se pueden subsidiar costos, difícil discernir cadena productiva por cadena productiva, en fin. Y se aprovechó para separar Petróleos Mexicanos en 4 subsidiarias, ¿no?
¿Qué problema se hizo? Que los nombramientos de las directores de subsidiarias también eran presidenciales. Y entonces, formalmente el director de Pemex no era ni en la estructura de 92, ni en la estructura que surgió en 2014, no era el jefe de los directores de las subsidiarias, era el presidente del Consejo de Administración de las subsidiarias. Hoy, con la reintegración, el director general de Pemex sí es el jefe de quienes están debajo de él. Está poniendo a los titulares de todas las subsidiarias. En principio, formalmente, que aquí vamos a regresar a lo que dice, formalmente, todos los, después del director general, todos los nombramientos del primer nivel, directores y subdirectores, son del consejo a propuesta del director general. Entonces, ¿qué esperaríamos? Lo que dice Ana Sol, un consejo que fuera tal que le diera autonomía a las decisiones de la empresa, porque lo que yo decía al inicio, y tiene que ver totalmente con esto, de la incapacidad que tiene todavía el Estado de definir cómo quiere representar al dueño, estamos en una situación que es una analogía futbolera. Es como cuando los dueños de los equipos le dicen al director técnico, pero vas a alinear a tal, y en el minuto 15 vas a cambiar a este por el otro, va a entrar Ramsés por Pepe Buendía, ¿no? Y además al América le vas a jugar así, y a este le vas a jugar así, ¿no? Y si no me alineas a mi hijo, el caso Chetos Leaño, te vas, por muy romano o más romano que seas, ¿no? Entonces, tal cual. Y en la tradición que se quedó heredada de Petróleos Mexicanos, ¿no? De pronto el director de finanzas siempre era puesto por el secretario de Hacienda, ¿no? Y entonces, o sea, esa es parte ya hay una disfuncionalidad, sí. que es lo que dice no Luz. dejamos el tema de la territorialidad, claro, el reparto de cuotas. Exacto. Ahorita regreso a ese tema porque todavía no se agota, pero me está alzando la mano desde Estados Unidos Ramsés Pech. Contigo cierro antes de irme a una pausa. ¿Vienes, Ramsés? Bueno, a ver, lo importante aquí es, vamos a suponer que el mundo ideal, hacemos una reforma fiscal, Pemex se estructura en forma adecuada y hay un plan de largo plazo. La pregunta que tendríamos que hacernos, como está hoy en día Pemex, ¿qué sigue? ¿Dedicamos a explorar? Necesitamos dinero. ¿Le van a aumentar mayor presupuesto a Pemex para que pueda explorar? Supongamos que sí. La segunda pregunta, los que están en la estructura gerencial y administrativa, pues no son los que van a perforar un pozo, no son los que mueven una válvula en una refinería o en una petroquímica o una válvula de logística o un camión, sino son los operativos. El problema que tiene Pemex es que casi el 90% de su actividad que necesita la subcontrata por medio de asignaciones directas, contratos y todo a empresas privadas. Aquí lo que tenemos que ver es, con el problema que tenemos de la proveeduría, es ver con esta depuración que se está teniendo, que no es una depuración querida, sino es una depuración en cuanto a proveeduría, porque no le pagan a muchos y muchos de ellos están colapsando, es qué tipo de proveedor va a quedar. Supongamos que todo lo ideal funciona y todo, pero la pregunta aquí es, ¿qué tipo de proveedor va a quedar que pueda dar el servicio y no sea un proveedor de portafolios que no tiene la experiencia ni técnica, ni operativa, ni nada por el estilo, y tenga que contratarlo forzosamente a Pemex porque no va a haber otro? Entonces, aquí lo que tenemos que ver no es simplemente el hecho de una estructura administrativa, no es el simple hecho de la reforma fiscal, sino es el hecho porque Pemex es de una cuestión de una industria de alto peligro, de alto riesgo y sobre todo que requiere un dinero para poder operar y tener una seguridad, sobre todo para los trabajadores que en su momento dado están en las diferentes áreas o sectores. Y la pregunta es, ¿qué tipo de proveedores vamos a tener ahora? Con muchos de los que están hoy en día están colapsando, están cerrando, y estos que van a llegar, lo vamos a ver, van a contratar con Pemex y estos van a subcontratar a uno, y luego este otro va a subcontratar al otro, y saber a quién estamos metiendo en los activos de Pemex y sobre todo en esta industria de hidrocarburos, que vuelvo y repito, no demerito mucho la gente que hacemos la ingeniería, la administración y todo el relajo de los cálculos y toda la parte de la oficina y todo, pero el problema es la gente que está pegada a una válvula, la gente que está viendo un control, la gente que está en el piso de perforación, la gente que está en una petroquímica con alguna reacción química que no tiene los recursos necesarios. Ahí hay que tener cuidado. Ahí está, me tengo que ir un corte rapidísimo y regresamos. Tenemos muy pocos minutos solamente a conclusiones en la recta final de este programa. Estamos en blanco y negro hablando del rescate de Pemex. Volvemos.
Una transformación profunda es lo que viene para Pemex con el plan que va a presentar la presidenta Sheinbaum en los próximos días. Lo está haciendo Hacienda, lo está haciendo CENER y lo está haciendo la propia presidencia. Ana Sol. Rápidamente para Rápidamente, tu concluirte. conclusión. A ver, ¿Qué ya tocamos 3 puntos importantes. perfil de los 2 puntos más importantes que debe tener este plan? 1, la infraestructura operativa para mí es la fundamental para que todo este plan salga adelante. 2, de corto plazo necesitan atacar lo que sí pueden hacer, que es el robo de combustibles y el contrabando, y ver una reestructura en cuestión laboral. Empleos, ¿cómo le van a hacer para reestructurarlo? Porque es nada más correr por correr, lo único que va a hacer es cuellos de botella y no van a poder resolver los problemas que tienen en el corto plazo. Y el punto más importante de esta reestructura es cómo van a solucionar la reputación de Pemex. La reputación, con eso déjame irme contigo, porque sí, es el payaso de las cachetadas, abusivamente. Sí, claro, eso es parte del discurso político, es de lo más complicado. Creo que estamos llegando a una situación muy difícil en términos reputacionales. Se ve en el diseño de los modelos de asignación de desarrollo mixto, lo que piden todos es la garantía del pago antes que nada, y después ya vemos de qué vamos, ¿no? Yo sí quisiera subrayar 2 cosas fundamentales: la autonomía presupuestal y de gestión. Mientras Petróleos Mexicanos no pueda diseñar ella misma una estrategia como empresa, porque así como dijo la presidenta, era la única empresa grande no integrada, también es la única empresa que no tiene autonomía, que no se puede. Petrobras, con todos sus problemas, regresó, es ahora la 4ª empresa productora del mundo de crudo, a pesar de los problemas que tuvo, porque tiene autonomía, ¿no? Las empresas así lo hicieron. Y lo último que compete al gobierno es la coherencia de conjunto de las políticas públicas relacionadas con el sector petrolero. Tú no puedes, por poner un ejemplo, hacer un gran esfuerzo de inversión como el que se hizo, más allá de esa discusión que se quedó pendiente en Dos Bocas, si al mismo tiempo sigues subsidiando el consumo de gasolinas. En 2022, el subsidio fiscal fue 400,000 millones de pesos. Como sigue ocurriendo. Fluvio Ruiz, analista del sector energético, además ex consejero. Muchas gracias. De nada, como al siempre, contrario, muchísimas Pepe. gracias. Ana Sol Muñoz, muchas gracias, consultora en temas energéticos Synergy. Muchas gracias, Ana Sol, de verdad, te aprecio mucho. Por la invitación. Y Ramsés, me voy. ¿Para qué estás Tu en punto, Houston? tu Ramsés. punto final, Ramsés Pech, desde Estados Unidos. Pemex debemos de dejarlo crecer, ya no es un puberto, ya es un hombre de 40 años, más de 50 años que necesita ser autónomo. Sí, más de 50 años, 87. sin duda. Muchas gracias, Ramsés Pech. Te mando un abrazo. Muchas gracias por estar con Abrazote, nosotros, como Ramsés. siempre. Gracias a los 3, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30. No se le olvide, póngale de la noche. Y tenga una muy buena semana. Que le vaya muy bien. Adiós.